que todos hemos escuchado o leído este versículo. Aleluya. Filipenses 4:13. Glorioso Dios. ¿Sabe? Cuando mi hermano Pedro me dijo que predicara, algo no es fácil, pero escribí dijo la palabra del Señor y dice Filipenses 4:13. Y dice la palabra, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, amén. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Corto ahí la palabra. Sí, pero yo le puse ahí con el tema: no es fácil, pero no imposible. Pueden sentarse, amados hermanos. Sabemos, amados hermanos, que no es fácil los caminos del Señor, ¿verdad? Porque hay muchos, llevan muchos años, ya otros llevan menos años, pero yo decía, no es fácil los caminos del Señor. Pero cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible, amados hermanos. Vámonos, Rafa. No es fácil. No es fácil. Porque, digamos, tanta gente se sufre en los caminos del Señor. Mucha gente ha sufrido en los caminos del Señor. Mucha gente que tiene tiempo en los caminos del Señor, ¿verdad? Porque antes nosotros vivimos en el mundo sin Cristo, ¿verdad? Y si imagínense, nosotros sufríamos, pero imagínense, sin razón. Pero ahora nosotros sufrimos por una razón de nuestra alma, la salvación, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad? No los perdamos. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si nosotros no queremos nada de Dios, hermano, tenemos que esforzarnos cada día. Dice la palabra del Señor. Vamos a irnos a Mateo 3:2. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:2. Dice: y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre esta palabra, desde los tiempos antiguos, siempre esta palabra se ha venido predicando, ¿verdad? Porque Dios siempre, Dios es amor. Dios nos sigue hablando a nosotros porque Él nos llama a un arrepentimiento. Porque siempre en aquellos tiempos, había gente rebelde en aquellos tiempos. Porque dice la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista predicaba, aquella gente se enojaba. No era fácil tanto para el predicador, porque el predicador se echaba enemigos. Porque esos hombres, veamos a través de la palabra de Dios, esos hombres no andaban jugando, esos hombres predicaban la palabra como está escrita. Y ahora en estos tiempos, si a nosotros lo vienen a predicar una palabra, a ver, nosotros los enojamos. Y Dios quiere que nosotros los arrepintamos, los apartemos, dice, del mal camino. Porque eso quiere el Señor. ¿De qué sirve que nosotros estemos en la iglesia y no queremos hacer un cambio? Queremos vivir a como el mundo vive. Este evangelio es fácil. Ese evangelio así es fácil, ¿verdad? No querer vivir a como el mundo vive cualquiera. Imagínense, es un evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos, como dice la palabra del Señor aquí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas.
¿Cómo estaban aquellas personas, aquellas generaciones de aquellos tiempos? Aquella gente estaba rebelde. Y aún ahora también viene el Señor hablándolos a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos rebeldes, a veces no lo queremos sujetar a la palabra de Dios. Solo venimos a oírla, pero no lo queremos obedecer, no lo queremos hacer. Dice la palabra de Dios que no seamos oidores olvidadizos. Tenemos que nosotros hacer esta palabra. Porque imagínense, si nosotros vivimos a nuestra manera, amados hermanos, y nosotros los morimos en la rebeldía, entonces ¿qué va a ser en aquel día para cada uno de nosotros si nosotros no nos arrepentimos, no andamos bien en los caminos del Señor? Va a ser duro en aquel día, porque la palabra se ha venido hablando desde los tiempos antiguos, los tiempos de ahora. Se viene predicando la palabra del Señor, pero a veces nosotros no lo queremos afirmar los caminos del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que los arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a veces la gente toma en broma estas cosas. La gente toma en juego estas cosas. Entonces nosotros tenemos que someternos a Dios cada día. Porque nosotros, más amados hermanos, si solo oímos la palabra y no lo sujetamos a la palabra del Señor, nosotros, amados hermanos, no perdamos el tiempo. Si ya venimos a los caminos del Señor, Dios no quiere que nadie se pierda, porque Él dice, se duele cuando alguien se muere sin Él. Porque hay mucha gente, aún gente conociendo de la palabra en estos tiempos, amados hermanos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos aún los escogidos van a ser engañados. De verdad que da pesar, amados hermanos, de ver a alguien que ha conocido de la palabra de Dios y que ahora la gente ande apartado de los caminos del Señor. Dios no se ha apartado de ellos, pero a veces las personas se apartan de la gracia de Dios. Entonces Dios nos llama a que no los apartemos, que los esforcemos cada día. Sabemos que no es fácil estos caminos del Señor, porque el que le diga que es fácil es mentiroso, ¿verdad? Porque para dejar tantas cosas, que las malas mañas que teníamos nosotros antes, amados hermanos, si es que todos, imagínense, todos que hemos venido a los caminos del Señor éramos malandros antes, tanto como hermanas como hermanos. Entonces, pero Dios nos trae a sus caminos, dice, para enseñarlos, para enderezar, dice que enderecemos el camino, ¿verdad? Para que andemos en los caminos del Señor. Entonces Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos que Dios nos sigue amando. Y si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, amados hermanos, Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. ¿Quién pierde? Nosotros perdemos. Dios es Dios. Él envió a su Hijo dice que Él envió a su Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero depende de nosotros. Él nos dio el libre albedrío a nosotros. El escoger de la salvación de nosotros. ¿La tomamos o la dejamos? Pero ¿quién pierde? Somos nosotros que perdemos. Pero Dios nos sigue hablando cada día. Dice la palabra del Señor, Mateo 4:17. Alabado Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí hablando Jesús, primero habló a Juan el Bautista, ¿verdad? Que enderezaba el camino del Señor. Y ahora dice, hablando Jesús. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo 4:23 al 24 dice la palabra del Señor: y recorrió, dice Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque dice la palabra de Dios, habían enfermos, mucha gente, dice la palabra de Dios, toda dolencia, dice, y enfermedad.
Entonces dice Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor, amados hermanos, tenemos que tener fe en nosotros. Si estamos enfermos, Dios nos sanará, ¿verdad? Al tiempo del Señor. Pero a veces hay mucha gente, amados hermanos, porque a veces Dios no les hizo el milagro, ellos se fueron de los caminos del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros le busquemos a Él. Le busquemos. Porque si no le buscamos, amados hermanos, lo vamos a perder. Tenemos que cada día nosotros acercarlos con un corazón contrito y humillados. Eso quiere el Señor, que los humillemos. Porque Él ve, dice, de cerca al humilde. Y al soberbio, dice, lo ve de lejos. Entonces Dios nos sigue hablando a nosotros para que nosotros que seamos sabios, ¿verdad? Dice, todo aquel que busque a Dios es sabio. Pero todo aquel que es el soberbio, ¿a dónde va el soberbio? Entonces el soberbio va a la perdición, porque no se quieren humillar ante la presencia del Señor. Poderoso Dios. Vamos a irnos al libro de Efesios. Dice la palabra del Señor que fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿a dónde tenemos que nosotros buscar? A dónde nosotros tenemos que dirigirnos al Señor. Vamos a irlo a Efesios. Poderoso Dios, glorioso Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:10. Por lo demás, dice, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Porque a veces el hombre quiere pelear solo. Entonces cuando nosotros peleamos solos, estamos perdidos. Vamos a fracasar, amados hermanos. Por eso lo dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. ¿Verdad? Porque cuando los discípulos dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo andaba predicando, dice la palabra de Dios que muchos discípulos se volvieron atrás. Porque Jesús predicaba duro. Porque imagínense, para que ellos, los discípulos, dice, uno de los discípulos, dice la palabra de Dios, habla ahí en Juan 6:66. Dice la palabra del Señor que muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Verdad? Es que seguro la palabra era dura, ¿verdad? Y era Jesús, ¿verdad? Él predicando, y Él le dijo, Jesús, pues si quieren irse ustedes, váyanse si quieren, ¿verdad? Entonces, pero Dios no quiere que nosotros los perdamos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que los fortalezcamos en Él. Sigue diciendo la palabra del Señor, vestidos, dice, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo viene a tirar con todo, amados hermanos. Porque imagínense, antes nosotros andamos haciendo lo que el diablo nos ponía, lo hacíamos nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, las cosas son diferentes. Ahora Él no está contento porque nosotros le dimos la espalda al diablo. Ahora nosotros estamos en Cristo, pero es mejor estar con Cristo. Es mejor estar con Cristo. Mucha gente se ha muerto sin Cristo. Y va a ser duro en aquel día. Porque dice la palabra del Señor que unos van a ser levantados para condenación y otros para vida eterna. Entonces Dios quiere que nosotros mejor seamos levantados para una vida eterna con Él. Porque el desobediente dice que va a ser levantado para condenación. Nosotros que éramos católicos no teníamos unas esperanzas falsas. Porque ve que allá uno se muere una persona, allá le hacen los 9 días, los 40, los 6 meses, el año, le siguen haciendo todo eso. Diciendo que la persona, si se muere en el pecado, rezándole lo van a sacar donde está. Y es mentira, amados hermanos. La persona en vida escoge qué camino llevar. Sí, en vida.
Porque si la persona si se muere en el pecado, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que los arrepintamos ahora que estamos en vida. Porque en aquel día va a ser duro si nosotros los quedamos. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo Efesios 6:12, dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne. No es con nuestro hermano, no es con nuestra hermana, pero a veces nosotros la agarramos, ¿verdad?, con el hermano o con la hermana. Dice la palabra de Dios que no es contra sangre y carne, sino, dice la palabra del Señor, contra potestades. Porque el diablo dijo, está enojado con la iglesia, porque le queda poco tiempo. Las cosas que se están viendo es para que nosotros cada día lo pongamos a cuenta con el Señor. Si todas estas cosas que se están viendo, amados hermanos, vemos que los tiempos se están acortando. Antes yo me acuerdo, amados hermanos, que uno salía a trabajar y costaba para que se pase el día. Pero ahora, amados hermanos, uno sale a trabajar cuando siente, pues ya se hizo lonche, después rápido se pasó la tarde y ya viene de regreso para la casa uno. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra se está cumpliendo. Y si nosotros no meditamos en eso, de que las cosas que están pasando, es para que nosotros meditemos, lo pongamos a cuentas cada día con el Señor, ¿verdad? Sé que estos caminos, como dice la palabra, el tema, no es fácil, pero no es imposible. Cuando nosotros nos esforzamos, tenemos que batallar, amados hermanos. Es que estos caminos no son fáciles. No son fáciles. No son fáciles para las hermanas ni para los hermanos. No es fácil estos caminos. Pero tenemos que nosotros cada día esforzarnos en los caminos del Señor. Tenemos que nosotros cada día esforzarnos y pelear la buena batalla. No pelear con los hermanos. Sí, porque nosotros a veces queremos estar peleando. No. Tenemos que pelear, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no es contra sangre y carne, sino contra principados, dice la palabra de Dios, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigue diciendo la palabra del Señor en Efesios 6:13. Por lo tanto, dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Imagínense, amados hermanos, si nosotros no buscamos del Señor. Lo dice, no es fácil, pero tenemos que hacerlo nosotros. Dice la palabra de Dios, por tanto, tomar todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo. Si nosotros no estamos preparados, amados hermanos, llega el día malo. Pero hay mucha gente, amados hermanos, que se ha ido de las iglesias porque estos caminos los han tomado en broma. Estos caminos los han tomado en juego. Si nosotros estamos en los caminos del Señor, tenemos que pararlos firmes, amados hermanos, cada día. Tenemos que pararlos firmes cada día, como hombres de valor, como mujeres de, ¿verdad?, con valor de servirle al Señor, ¿verdad? Porque en estos tiempos, amados hermanos, tanta cosa que los hermanos, para las hermanas, el enemigo está tirando con todo. Y hay de nosotros si dejamos que esas cosas se metan en nuestras vidas. La gente anda como quiere y dice que van para el cielo. Entonces, ¿a qué cielo vamos, amados hermanos, si nosotros no obedecemos esta palabra? Si nosotros no obedecemos esta palabra, amados hermanos, no esperemos cielo. Porque nosotros tenemos que someternos cada día a esta palabra. No es fácil, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, amados hermanos, van a ser duras las consecuencias para nuestras vidas. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo el mismo versículo
y habiendo acabado todo, estar firmes. El 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la verdad, dice. Con la verdad. No tenemos que nosotros descuidarnos, porque podemos ser engañados y engañar a muchos. Sí, amados hermanos, si no los mantenemos en esta verdad, agarramos otro evangelio, pare de sufrir, no vamos para el cielo. Sí, amados hermanos, porque mucha gente no quiere subir en este evangelio. Mucha gente quiere vivir un evangelio tranquilito allí. No es fácil, amados hermanos. No es fácil levantarse a orar. No es fácil ponerse a leer la palabra del Señor. Esta carne no quiere someterse. No quiere de verdad, amados hermanos. Yo lo digo por mí. No queremos orar a veces. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo en que nos cueste. Pero tenemos que someternos a esta palabra del Señor. Tenemos que leer esta palabra. A veces, amados hermanos, las cosas terrenales los tienen cansados a nosotros. A veces a todos los quehaceres de esta tierra, a veces no los permiten de que nosotros leamos la palabra del Señor. Eso nos pasa, me pasa a mí, amados hermanos. Me pasa a mí. Pues digo yo, no es fácil los caminos del Señor. Pero no es imposible cuando nosotros disponemos el tiempo para servir al Señor. Dios nos está llamando a nosotros. Dios nos está llamando para que no los perdamos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios nos advierte. Dios nos está advirtiendo, dice: arrepentidos y convertidos. Tenemos que arrepentirnos nosotros, apartarlos del mal camino que estamos caminando. ¿Qué caminos estamos caminando nosotros? Ay, usted no sé cómo anda caminando en los caminos del Señor. Si andamos chuecos, es el tiempo, amados hermanos, de que nosotros lo pongamos a cuenta con el Señor. Que ya no es tiempo, amados hermanos y hermanas, de estar jugando a este evangelio. Ya no es el tiempo. Ya no perdamos el tiempo. ¿De qué decimos, amados hermanos, venir nosotros a la iglesia? Solo venir a escuchar la palabra de Dios. Lo escuchamos por aquí y por aquí lo salió. No, amados hermanos y hermanas, tenemos que someternos cada día a la palabra del Señor. Aquí nos hablan la palabra a nosotros. Es que no es fácil que le digan la verdad a uno. Se enoja, cualquiera se enoja, ¿verdad? Pero es un bien que los hacen, que los hablen la verdad. A nadie le gusta la verdad, ¿verdad? Pero los dicen mentiritas ahí. Ahí estamos bien. No, mejor que les hablen la verdad. Ahora que, ¿verdad? Ahora que podemos nosotros escuchar esa palabra del Señor, ¿verdad? Ahora es el tiempo que nosotros podemos escuchar esa palabra. Entonces mejor obedecer al Señor. Porque, amados hermanos, hay mucha gente que sabe mucha palabra, pero de mucha palabra se han perdido. De verdad, amados hermanos. Digo yo, a veces lo poquito que uno sabe de la palabra, pues hay que tratar de vivirla. Sí, porque mucha gente que sabe tanta palabra, amados hermanos, y al final se están perdiendo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, amados hermanos? Si nosotros más hacemos tanta palabra y al final nos perdemos. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, diga, amados hermanos. Dios es bueno. Por lo tenemos que nosotros esforzarlos cada día. Dile a la que está a su lado: no es fácil. Pero no es imposible, amados hermanos. No es imposible. Cuando nosotros tenemos que orar, hay que orar, amados hermanos. En que esta carne no quiera, hay que levantarnos a clamar al Señor. Hay que levantarnos. Hay que clamar al Señor cada día, que nos ayude cada día, amados hermanos. Pero si nosotros los levantamos como los animalitos, imagínense, amados hermanos, tenemos que luchar. Porque el diablo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente. Si los descuidamos, se los tamalea el diablo. Entonces es mejor obedecer, amados hermanos. Obedecer al Señor.
No necesitamos saber tanta palabra, amados hermanos, si nosotros lo poquito, imagínense, a ver, los cuesta. Pero tenemos que luchar cada día en los caminos del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras, que ahí les parece que está la verdad, amados hermanos, porque es un espejo que les dejaron aquí. Aquí está el manual que tenemos que tomar nosotros para la vida eterna. Pero nosotros no tomamos este manual, lo vamos a perder. Entonces es mejor, amados hermanos, que cada día los esforcemos para agradar al Señor. No agradar a hombres, amados hermanos. Si nosotros agradamos a hombres, estamos perdidos. Sí, porque el que predica la palabra, amados hermanos, si va a agradar a hombres, está perdido. Sí, mejor tener que hablar lo que Dios tiene que los pone a hablar, ¿verdad? Pero Dios sabe a quién usar como Él lo sabe usar. Pero Dios es bueno. Dios nos sigue llamando cada día para que seamos salvos. Alabado sea Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago 4, 7. Ya vamos a ir terminando, amados hermanos. Vamos rápido para irnos. Alabado Dios. Glorioso Dios. Dios es bueno. Aleluya. Santiago 4, 7. Glorioso Dios. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Tremendo, amados hermanos. Someteos pues a Dios, dice. Pero a veces nosotros hacemos al revés. Lo sometemos más al diablo a veces. De veras, amados hermanos. A veces nosotros no lo queremos someter a Dios. Lo sometemos más al diablo porque hacemos las cosas del diablo. Si dice la palabra de Dios que los sometamos a Dios. Y dice la palabra de Dios: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero nosotros, amados hermanos, hacemos las cosas al revés a veces. Desobedecemos a Dios y obedecemos al diablo. Entonces, amados hermanos, recordemos que cuando estamos nosotros haciendo las cosas del diablo, estamos obedeciendo al diablo. Tenemos que nosotros, dice, someternos a Dios. Si nosotros lo sometemos a Dios, el diablo huirá de vosotros. Pero imagínense, si no lo sometemos a Dios, nosotros, amados hermanos, estamos libres para que el diablo los haga como él quiere. Sí, de verdad, las cosas, amados hermanos, porque nosotros los apartamos de la gracia de Dios. Cuando nosotros los apartamos de la gracia de Dios, amados hermanos, Dios nunca se aparta de nosotros. Dios está esperando siempre con brazos abiertos que nosotros los acerquemos a Él. Pero a veces nosotros despreciamos el favor de Dios. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Porque hay mucha gente, amados hermanos, que solo esperan el favor de Dios. Y al tener el favor de Dios se vuelven de vuelta al mundo. A veces somos malagradecidos nosotros, amados hermanos. Somos malagradecidos. Entonces a veces Dios tiene que tenerlos así nosotros, tranquilitos mejor. Porque a veces nosotros descuidamos la búsqueda de Dios. Y es lo que ha pasado en los últimos tiempos, desde el último tiempo que estamos, amados hermanos. Hemos descuidado la búsqueda del Señor. Y Dios nos llama a que nosotros le busquemos a Él. Porque si no hay búsqueda de Dios, no va a haber cambio en nuestras vidas. No va a haber cambio en nuestras vidas. Todo el tiempo vamos a andar tranquilitos ahí, como que nada los pasa. Pero en el día que venga el Señor, se irá con el Señor, los iremos con el Señor. Entonces va a ser duro, amados hermanos. Entonces nosotros, amados hermanos,
tenemos que cada día someternos a Dios. Y cuando nosotros lo sometemos a Dios, el diablo tiene que huir. Porque no le vamos a dar, no vamos nosotros a abrir esa puerta al enemigo. Porque si nosotros le abrimos esa puerta al enemigo, amados hermanos, agárrense, que el diablo lo va a hacer pedazos. Lo va a hacer pedazos si los descuidamos. Porque el diablo no está contento con nosotros. Nosotros ya estamos en los caminos del Señor, pero el diablo no está contento. Él quiere que nosotros perdamos nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Si Dios no quiere que nosotros los perdamos. Si Dios nos llamó, dice la palabra de Dios que Él los cogió los vil menospreciados. ¿Qué hacemos nosotros? Nada hacemos nosotros, tirados en la calle, en el mundo, haciendo la maldad. Pero la misericordia de Dios los trajo a sus caminos para que nosotros seamos unas personas diferentes, para que nosotros hiciéramos la diferencia en este mundo que se pierde cada día. Pero si nosotros vestimos como el mundo viste, o hablamos como el mundo habla, ¿cuál es la diferencia que hay, amados hermanos? No hay diferencia. Porque mucha gente dice, ¿ya va a la iglesia? Sí, va a la iglesia, pero ¿cómo habla? ¿O cómo anda? De verdad las cosas, tenemos que ser nosotros ejemplo. Y si no lo sometemos nosotros, ¿qué ejemplo vamos a dar? Tenemos que nosotros someternos a la palabra del Señor. No hay que rendirlos, amados hermanos. No los rindamos. Peleemos la buena batalla de la fe. No los rindamos. Ya queda poco tiempo. Cristo está a las puertas, amados hermanos. Cristo está a las puertas y a veces nosotros queremos estar jugando los caminos del Señor. Ya no es el tiempo. Ya no es el tiempo, pueblo del Señor. Ya no es el tiempo de que nosotros caminemos o vivamos como nosotros queremos. Ya no es el tiempo, amados hermanos, de que nosotros perdamos el tiempo. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, amados hermanos? Tanto tiempo nosotros caminaron los caminos del Señor. Y al final, amados hermanos, apartarlos de la misericordia del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros cada día lo sometamos. Tenemos que nosotros no rendirnos. Vamos a ir al último versículo de la palabra del Señor. Vamos a irnos a Josué 1:9 y con eso vamos a terminar. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, amados hermanos, no los rindamos. Dice la palabra de Dios que los esforcemos, dice la palabra, que seamos valientes. Estamos en el camino del Señor, amados hermanos. No temamos, no desmayemos, nos dice la palabra. Entonces Dios nos llama, amados hermanos, que seamos valientes cada día, que echemos mano de la vida eterna. Estamos en el camino del Señor. Sé que no es fácil, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, vamos a seguir en los caminos del Señor. Pero si los descuidamos, amados hermanos, perdemos la salvación. Amados hermanos, está aquí, sea mucho o poco, pero esto es lo que Dios me dio. Alabado sea el Señor. Vamos poniéndolos de pie, amados hermanos. Y si alguno, Dios le habló a través de su palabra, está el altar abierto para que puedan pasemos, amados hermanos. Pidámosle misericordia al Señor, que nos ayude a caminar en sus caminos. Voy a hacer una oración para todos aquellos que están en las cámaras, que los están viendo a través de Facebook,
Gracias por haber estado escuchando la palabra a través de Facebook. Si a un amigo todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, en esta hora repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Padre, sé que has hablado a mi vida. Señor amado, te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Padre, te pido que me perdones. Perdona mis faltas, Señor. Perdóname, Dios mío, porque me han dado, Dios mío, sin ti, sin esperanza. Pero en esta hora, Padre Santo, yo te acepto como el único suficiente Salvador. Si usted hizo esa oración, que Dios le bendiga, que Dios lo fortalezca y pelee la buena batalla de la fe. Y ahora aquí en el altar vamos a orar. Padre buen Dios, le damos gracias, Dios mío lindo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Dios mío, que usted nos ha puesto en nuestros labios. Gracias, Dios mío, por ayudarnos, Señor. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, pongo en tus manos, Dios mío, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que ha pasado a este lugar, Señor amado, reconociendo, Padre Santo, Dios mío, que no es fácil estos caminos, pero cuando nosotros ponemos el esfuerzo, Dios mío, a servirte, Padre Santo, lo vamos a hacer, Dios mío. Ayuda a cada una de mis hermanas, Padre Santo, a cada una de mis hermanos, Padre Santo, Dios mío, que pasaron a este lugar, Dios mío. Dele las fuerzas, Padre Santo, dele las fortalezas, Padre Santo, para seguir en tus caminos, Padre amado. Yo pongo en tus manos cada uno de mis hermanos, Padre Santo, de mis hermanas, para que nos ayude cada día, Señor amado, a permanecer en tus caminos, Señor amado, poniendo la mirada en ti, mi Dios amado, poniendo la mirada en ti, mi Dios amado, porque fuera de ti, mi Dios amado, ¿a dónde iría el hombre, Dios mío? El hombre sin ti, Señor amado, es como nada, Dios mío. Tu palabra dice, Padre Santo, que separados de ti, mi Dios amado, nada somos, Padre amado. Solo en tu presencia, Padre Santo, el hombre a la mujer, Dios mío, alcanza misericordia, Padre Santo. Solo en ti, mi Dios amado. Por eso clamamos a ti misericordia, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir en tus caminos, Señor amado, perseverando hasta tu venida, Dios mío amado. Gracias, Dios mío, por este remanente, Dios mío, que estuvo reunido en este lugar, Señor amado, obedeciendo tu palabra, Dios mío, Padre Santo, y todos aquellos, Padre amado, que lo estuvieron viendo, Dios mío, a través de Facebook, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Gracias le damos en esta hora, Dios mío, por este privilegio. Gracias le damos, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias.